Bueno, entonces, vamos a ver si nos da el tiempito para terminar hoy, si así lo permite. Y yo quiero que ponga su cabecita dispuesta, si usted ya ha escuchado, si usted ya lo entiende, no esté predispuesto, al contrario, más bien estemos atentos porque el Señor nos va a traer esta enseñanza hoy, quizá para ser un poco más concretos, porque el tema de la justicia a veces pareciera que uno entiende y a veces hay cositas por allí que como que uno no entiende muy bien o se quedan sueltas. Por ejemplo, una de las cosas, una pregunta que quiero dejar es, ¿qué es que la justicia? A ver, lo voy a leer. Está en Romanos 8. Dice así. Voy a leerlo desde el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, eso es lo que quiero hoy dejar esa pregunta. ¿Qué es que la justicia de la ley se cumpla en nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es eso? Si nos da el tiempo, bien, si no, pues bueno, continuaremos porque ¿qué podemos hacer, no? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con esta historia maravillosa para entender un poco más qué fue lo que pasó con todo esto. A veces personas que todavía le dicen, venga, yo no entiendo ese Dios en el que ustedes creen, más así que tenía que matar a su hijo y ¿por qué? ¿Y darlo por quién? ¿Qué es eso? Bueno, entonces aquí está el hombre en el huerto. Es Dios quien crea al hombre y también quien lo pone allí. Entonces Dios pone al hombre en el huerto y hay tres aspectos que quiero hacer énfasis de lo que pasó allí para también como motivo de estudio. El primero es que le da una posición, ¿cierto? ¿Una posición de qué? ¿Perdón? Le da una relación también. Y tres, el hombre está en comunión. ¿Sí? Posición, yo diría que una posición de autoridad y señorío. Una relación de hijo a padre. Y una comunión. Una comunión con todo su ser. Bueno, entonces el hombre está allí, pero sucede algo. Siguiente. Dice Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, en este momento de la historia, el hombre está con Dios y Dios le da este mandamiento. No hay otra fuente para el hombre. Y aparte el huerto, pues ¿de quién es? Pues de Dios, ¿cierto? Es Dios quien crea al hombre, es Dios quien le da posición, es Dios quien tiene la potestad para darle al hombre
Dice la escritura que de Jehová es la tierra y su plenitud, pero le ha dado la tierra al hombre. Entonces, es él el que dice cómo se maneja y se opera allí, ¿cierto? Entonces le dice al hombre que no vaya a comer. ¿Qué hace el hombre? Entabla una conversación, ¿cierto? Entabla una conversación con una serpiente. Es la gráfica que nos muestra la escritura. Y entonces la mujer dice, yo veo que es codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces aparece la codicia. La escritura dice que esa es la raíz de todos los males. En otra traducción aparece como el amor al dinero, pero en realidad es la codicia, ¿sí? Es la codicia. Entonces, codicia, sabiduría. Querubín también había codiciado algo. Por eso dice la escritura que es raíz de todos los males, porque dinero no había en el cielo. Entonces no es amor al dinero, ¿sí? Es codicia. Y ella anhela tener sabiduría. Yo pregunto, ¿estaba teniendo sabiduría? ¿Estaba aprendiendo con lo que recibía para lo que había sido puesta en ese huerto y puesto el hombre allí? ¿Qué recibía? ¿Qué clase de conocimiento? Sabiduría divina, ¿cierto? Pero ella dice, de pronto yo puedo conocer algo más, porque esa es la propuesta que hace la serpiente. Él le oculta algo, come. Entonces ella dice, bueno, sí, miremos qué pasa. Siguiente. Entonces ella toma una decisión y está ahí en el huerto. Toma su propia decisión. Dice, bueno, yo no voy a tener tan en cuenta lo que me ha dicho, porque de verdad, pues aquí hay algo raro. Yo voy a comer. Voy a comer porque de pronto sí me están ocultando y puedo alcanzarlo. Entonces, dice la escritura que se hace juez con pensamientos malos, contrarios, está en Santiago 2:4, no lo vamos a leer para poder avanzar. Pero no solamente come ella, sino que le da a Adán. Ojo, no lo obliga, no lo obliga. Eso no existe. Ni siquiera la serpiente obligó a Eva a comer. Hace una propuesta, ella hace otra propuesta, todos aceptan, hacen un convito. Eso se llama, ¿cómo es que llama eso en Estados Unidos? Una conspiración. Entonces, se hace juez y ella toma su decisión basada en su propio criterio. No, no tanto, eso yo no creo que sea verdad que me muero. Entonces yo me voy a comer ese fruto. Yo pensaría, o más bien, ¿qué pensarían ustedes en este instante de la historia? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cierto? Que realmente tiene anterior a esta escena una advertencia, ¿cierto? Pero sin embargo dice, no, metamos el dedo. O a veces cuando le dicen, no, no toque, no toque. Y uno, chum. Aquí tal vez a ella le pasó lo mismo. Entonces a veces dice la gente, perdió la autoridad. ¿Será que sí? ¿Será que ella perdió la autoridad? ¿De quién es la tierra? De Dios. De Dios. ¿A quién se la entregó? Al hombre. ¿Cómo usó más bien su voluntad? Siempre se ha hablado de eso, pero los dones son irrevocables. Mucho cuidado con eso, porque no es que el hombre determine qué hacer con la tierra. O sea, él no es el dueño y nunca lo será, ¿sí? Fue puesto para señorear bajo autoridad, siempre. Que él haya tomado
otro amo, porque ¿qué dice la escritura? Que cuando uno se somete a alguien, ¿qué pasa? ¿Se hace qué? Esclavo. Esclavo. Entonces, somete libremente, voluntariamente su voluntad a otro, ¿sí? Pero ojo, Dios no le ha quitado nada. No fue Dios quien hizo todo esto. Él le advierte, vas a morir. Entonces, el hombre queda en una posición diferente, sí. Y entonces, ¿qué se supone que debía pasar? Cuando le dice, si comes, mueres. Siguiente. ¿Qué aparece? Murió. La muerte. ¿Qué probó o comprobó más bien el hombre en ese instante? Eso ya lo vimos hace, creo que 15 días, bueno, la primera clase. ¿Qué comprobó? La justicia de Dios. Muy bien. ¿Cómo es la justicia de Dios? Según eso, según ese instante en la historia. Es fiel, verdadera, Muy bien. inmutable, no cambia. Entonces, No se corrompe. entonces, ¿qué le produce eso al hombre? El saber que eso era así. ¿Qué le produjo? La fidelidad de Dios. ¿Qué le produjo al hombre? Vergüenza, miedo e ira. ¿Sí sería eso? Aparece la vergüenza como consecuencia, ¿cierto? Aparece el miedo y está escondido. Y la ira no aparece tan clara, pero está allí porque somos hijos de ira y lo dice la escritura. Eso es tema de otra enseñanza, pero la quise poner porque para que a ustedes les quede para sus estudios. Entonces, ¿qué le produjo el que si a mí me dicen, usted come y muere, y yo veo que es veraz eso, que tiene que causar eso en mí? Seguridad, confianza. ¿Qué fue lo que Dios le mostró? ¿Sí? ¿A dónde lo quiere llevar? ¿Perdón? A creer. Muy bien. Tan lindo que es esto. Es un misterio todo esto. Porque uno diría, claro, pues Dios hubiera tenido misericordia y se compadece, y bueno, que no sea tan grave, pero no. Dios le dice lo que yo digo, mis palabras son ciertas. Porque su palabra no puede quebrantarse y por causa de esa fidelidad y veracidad. La palabra sustenta el universo. Es poderosa. Y a veces decimos la palabra tiene poder, pero no alcanzamos a comprender qué es eso. Y sin embargo vemos una escritura, pero la escritura no me es suficiente. No me es suficiente. Entonces, claro, ahora tienen vergüenza, miedo, ira como consecuencia, la emoción que aparece. Escuche, a través de un pensamiento aparecen unas emociones, ¿sí? Estamos viendo una historia muy, muy psicológica. Siguiente. ¿Qué aparece ahora? No solo la muerte, sino como consecuencia aparece la maldición. Entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Aparece. Eso no estaba. Y este tema sí que es relevante y que hay que tocarlo, porque a veces tenemos una confusión entre si hoy todavía la maldición o algunas cosas que están en la maldición deben estar en mi vida, están, las acepto o no. Y tampoco la pregunta que hice inicialmente, entendemos qué es que la justicia se cumplió en mí. Y eso lo estudiaremos más ampliamente
Si no alcanzamos hoy, sería en 8 días. Pero aparece entonces la maldición. Y esto es importante resaltarlo, porque son acompañados, ¿no? Dice la escritura, y escuche esta frase, no podemos leerlas todas, pero yo las voy a recitar hoy. Hoy pongo por testigos el cielo y la tierra delante de vosotros, que he puesto la vida para que vivas y la bendición. Y agrega, no es la misma cosa, escucha, la bendición como consecuencia de la vida. Y por otro lado dice, también la muerte y la maldición. Escoge pues, y le aconseja, pero yo te aconsejo esto. Y luego le da una descripción de qué sucede si toma esas decisiones. Es maravilloso y muy bueno leerlo. Eso está en Deuteronomio 30, 32. Muy importante, porque nosotros estamos caminando hacia la identidad y es muy importante que nosotros entendamos qué fue lo que pasó. Por eso hoy estamos haciendo todas estas gráficas aquí, para que eso nos quede un poquitico más claro, ¿sí? Y para que de pronto no caigamos a veces en engaños y en muchas cosas que suceden, y poder comprender qué fue lo que ocurrió hace 2000 años y que no sea, sí, algo que pasó. Hermano, le pido que hoy esté atento, súper atento. ¿Por qué, hermanitos? Porque estas enseñanzas a veces tienen ciertas cositas allí que no se pueden pasar por alto. Estén atentos, por favor. No se distraigan, no permitan que les charlen. Estén muy concentrados, porque con una sola cosita que uno pierde, a veces se va el hilo. Listo, aparece la muerte, la consecuencia, la maldición. Siguiente. Jenny, para el que no sepa, dile que pueden fijar en la pantalla para que se vea y alcancen a leer. Ok, sí. Ok, sí. Se me había olvidado. Pero una cosita que se pincha ahí para fijar y agrandar. Una puntillita, sabe, ¿no? Todos están viendo bien. ¿Todos están viendo? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Sí, señora. Lo pasé por alto, sí, disculpen. Bueno, pero luego inmediato el Señor hace una promesa. Aparece la famosa promesa. Y dice lo siguiente, escuche bien: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Fíjese en la escena, mire la gráfica. Un pie pisando la cabeza de una víbora, ¿cierto? Porque la cabeza. Entonces había un hombre en un huerto y una serpiente. ¿Dónde atacó la serpiente al hombre? En el talón, porque se la pasa arrastrando. No, ¿dónde? Físicamente. La mente. De a uno. La mente. Entonces, escuche bien este paralelo tan lindo. Una serpiente, escuche bien, una serpiente que ataca la cabeza, ¿y qué le causó? ¿Qué le causó? Diga muerte, por favor. Digan que están conectados aquí conmigo. Le ataca la cabeza y lo mató. Luego, el otro personaje le va a aplastar la cabeza, ¿y qué causa? ¿Qué debe causar? ¿O qué causó? Vida. Muerte. Vida. ¿Sí? El paralelo maravilloso. La serpiente atacando al hombre le causa muerte y le ataca la cabeza. Pero al revés, ahora con la promesa dice, tú le vas a aplastar la cabeza. ¿Sí? Entonces ahora es el hombre aplastando la cabeza. Pero ya no para muerte, sino para vida. Siguiente. A veces pensamos que es poca cosa lo que ha pasado,
Porque a veces ¿sabe por qué lo digo en esos términos? Porque a veces estamos muy asustados todavía con esta historia y eso significa que todavía nos falta comprender algunas cosas. Entonces hay dos hombres en el huerto, miren, un huerto. Pero hay uno en Edén que come un fruto para muerte. Y hay otro en Getsemaní que también está comiendo un fruto, pero ese es para vida. Es uno que está postrado. Entonces, uno desobedeciendo para muerte, el otro sometiéndose a la voluntad para vida. Y dice, sí, Señor, estoy angustiado, estoy muy angustiado, pero que no se haga mi voluntad. Si es posible, Señor, si fuera posible que se pase esta copa, que pase, pero que no se haga como yo quiero. Entonces eso muestra su humanidad. Claro que había un temor, claro que había una angustia, pero ese se somete y rinde esa voluntad. El otro, en cambio, desobedeciendo también. Pero uno para muerte y otro para vida. Dos hombres, escuche bien, en un huerto, cambiando la historia del mundo. Claro, la muerte por un tiempo, pero la vida, ¿por cuánto tiempo? Forever, ¿no? Eterna. Eternamente, muy bien. Eternamente. Uno debería decir a estas alturas del partido, gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios por una decisión de esas, por la decisión de un hombre. Qué importantes las decisiones de un hombre en determinado momento. Y todos los días tomamos decisiones. Todos. Y como creyentes, cuán relevantes son nuestras decisiones que afectan un entorno. Siguiente. Entonces, inmediato, está el hombre muerto. Ya le dijeron, bueno, hay maldición, consecuencias. Aparece esa promesa que, por supuesto, despierta la esperanza y está allí, pero la cosa no queda allí. ¿Por qué? Porque está desnudo. Y se había puesto, sí, unas hojitas, pero el Señor le dice, no, vamos a hacer un sacrificio. Primera muestra de la justicia. No es como al hombre le parece, sino que, aunque yo hago esa promesa y tiene que pasar por alto, no es que como que hice así se borró. No, siempre hay alguien que está llevando la consecuencia. Entonces aparece el corderito, hace un sacrificio, saca unas túnicas y se las pone. Y esto, de manera individual, le mostró que era necesario que su pecado fuera cubierto para abrigar esa vergüenza, ese miedo que tenía tan horrible, esa desesperanza. Y les da una gráfica y les muestra, porque ese es nuestro Dios, que constantemente enseña, que es muy repetitivo. Y aparece un sacrificio. Usted le dice, claro, tú moriste, mira lo que es la muerte. Ahora otro también tiene que morir a causa de esa decisión de muerte. Y toca hacer este sacrificio, que haya una evidencia de sangre. Y le dice, esto es para ti, de manera personal. Entonces dice que Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Era importante vestirlos, ese vestido allí es muy importante. No era porque sí. El abrigo, la vestidura que había perdido, Dios le estaba diciendo es necesario volver a ponerla. Por ahora, esto es temporal. Esto es temporal. Solo te cubre. Pero le quería hacer entender a ellos
Siguiente. Nuestro Dios, que es bonito, no se queda allí. Entonces, continúa con otro sacrificio durante la historia para mostrarle al hombre y recordarle que Él está enfocado en cumplir un sueño, un deseo que tiene con la humanidad. Pero aquí lo amplía, mire bien. Entonces aquí le dice, bueno, vas a matar a un corderito, pero ahora vamos a abrigar una familia. Ya no es de manera individual. Aquí nos vamos a ampliar. Aquí ahora es por familia y si son muy poquitos, convide el vecino y dele comidita y estén listos porque la huida es hoy. Sangre, claro que sí, puesta en el dintel para que cuando pase la muerte, pase por alto. Pero fíjense, otra vez, justicia, que no es como dice mucha gente, pasó por alto y ya. No, siempre hay alguien que tiene que pagar. Otro corderito, porque la justicia de Dios no queda impune, no se puede, es imposible. Realmente siempre hay que satisfacer la justicia de Dios. Y en ese momento era necesario a través de unos corderos. Siguiente. Otro sacrificio. ¿En dónde? Ahora están en el desierto, habían salido con esta Pascua, salieron y van de Egipto a Canaán y están en el desierto, entonces Dios les da ese tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar de adoración, en la mitad, en el centro de ese pueblo. Y aquí se amplía otro poquito y dice, bueno, ahora ya no es solo a la familia, ahora al pueblo, ¿cierto? Un corderito también que tiene que verse su sangre, pero nos ampliamos. Dios extendiendo sus cortinas, no se hace caso. Extiende tus cortinas y se amplía a un pueblo, cubriendo el pecado. Ese sacerdote que mataba por sí mismo y por el pueblo. Entonces Dios ha mostrado. Siguiente. Escuche bien esto. Último cordero. Lo va a repetir. Último cordero, dijo Juan. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese simbolismo que venía en la historia donde se realizaban uno y otro, dijo, no me cansé de sacrificio, dijo el Señor. Y alguien que por favor me lea Hebreos 10:14. Dijo, no, yo ya no quiero esos sacrificios. Yo he preparado un cuerpo. El cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí se amplía. Ya no es un pueblo. Aquí es el mundo, humanidad, todos, toditos. Ya no es solo ese pueblo judío. Ahora completamente. Siempre nos vamos a ampliar, nos vamos a ampliar. Hebreos 10, por favor. 14. Buenos días, ¿puedo leerlo? Por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gracias. Marlene, ¿me puedes leer la cita que estabas viendo ayer? Dice así, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo repite, por favor. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha
una vez para siempre. Qué versículo tan impresionante. Entonces, un cuerpo que es provisto para terminar con toda una historia. Dice, quita eso. ¿Para qué? Para establecer. ¿Qué es establecer? ¿Qué es establecer? Fundar, Eh, cimentar. Algo que es firme, ¿no? Establecer. ¿Y por cuánto tiempo? por siempre. Muy bien, por siempre. Último cordero. Entonces Dios, siempre mostrándolo durante toda la historia. Pero entonces, ¿qué pasó? Volvamos al huerto. Siguiente, por favor. Génesis 3:21. Los echa del huerto. ¿Cierto? Los echó, los sacó. Ya no podían estar allí. Y entonces dice que puso 2 ángeles para proteger el regreso, la entrada. Pone 2 angelitos allí y los sacó. Ya no están en el huerto. Ahora van a estar afuera. En Edén. Allí era el huerto. Ahora van para Edén. Y no pueden regresar. Uno entendería como Dios no se aguanta nada y entonces, chao. Pero hay algo mucho más importante que ver, claro, que siempre Dios en sus decisiones, en sus acciones, tiene propósito, ¿sí? Y siguiente, por favor. Mire esta pregunta. ¿Qué es estar en el huerto? ¿Qué entienden ustedes que es estar en el huerto? 2 personas que quieran opinar. Tal vez 3. Es cuando se cumplen las características que tú en un comienzo dabas, de estar en una posición bajo esa autoridad, en comunión y en relación con él. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Lo que es estar en el huerto es estar en el lugar que Dios lo colocó a uno y a donde Él quiere que uno permanezca. Sí. ¿Qué más? Bueno, tú haces una pregunta que en presente. ¿Qué es estar en el huerto? ¿Qué es estar en el huerto? Pues estar en el huerto. No se te está escuchando. Estar en el huerto ahora, estar en el huerto es tener autoridad y señorío, ser hijo o ser hija y tener intimidad con él. Eso es estar en el huerto. Bueno, interesante lo que dicen. Muchas gracias. Siguiente. ¿Qué es estar fuera del huerto ahora? Sin Dios, sin ley, sin justicia, muerto, apartado del Señor, totalmente de Dios. Gracias. Estar fuera de la voluntad de Dios. Fuera la voluntad de Dios. Yo creo que es estar altamente expuesto a la muerte. Dime, repítelo, por favor. Yo creo que es estar altamente expuesto a la muerte. Ok. ¿Alguien más? Blanca. Para mí estar fuera del huerto es muerte
muertes espirituales, porque ya no tiene la comunión con Dios ni esa intimidad como cuando estaba en el huerto, que era un solo pensamiento. Dios y el hombre tenían el mismo pensamiento, pero cuando pecó ya todo se acabó. Entonces ya fuera del huerto era lo mismo. Yo, mejor dicho, yo me refiero a cuando antes de conocer a Dios, yo espiritualmente estaba muerta, porque sabía que había un Dios por allá en el cielo, pero no la intimidad que tengo hoy en día, que ya sé que soy su hija y que tengo esa intimidad con él. No sé si estoy equivocada, ¿no? Gracias. Está bien, todo es correcto porque es como podemos entenderlo cada uno de manera personal. Jorge. No, perdón. Nelson. Como dicen Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Okay. Perdidos. Perdidos, muy bien. Bueno, siguiente. Esclavo, yugo, en esclavitud. Esclavo, muy bien. Entonces, aparece el problema más grande para la humanidad. ¿Señor? Una desgracia, una desgracia. Una desgracia. Aparece el problema más grande. Entonces, empezó una separación. Ya estás fuera, desechado, ¿cierto? Se ha dividido un reino. ¿Y qué pasa cuando un reino se divide? No prospera. No permanece, ¿cierto? No es estable. Se fractura y no permanece. Entonces aparecen las separaciones, pero vamos a ver cuántas separaciones. Siguiente. El ser. ¿Qué pasó con el ser? ¿Qué pasó con ese hombre cuando pecó? ¿Será que solo era exterior o más bien fue desde allí, desde adentro, que se fracturó el primer reino, la primera casa? Se divide y empieza la primera enemistad. Primero, con quien ha tenido la afrenta, Dios, ¿cierto? Se ha separado. Y el hombre entonces queda también dividido, fracturado. Entonces ahora, fíjense bien la gráfica. Ahora hay una enemistad. Y aparecen varias enemistades y varias separaciones. El ser se ha fracturado. Entonces, ¿qué desapareció? ¿Qué sería lo que desapareció que estaba ya en el huerto? La unidad. Muy bien, gracias, la unidad. Se fractura. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Entonces decía, ya lo leímos hace 8 días en Colosenses, que éramos enemigos ¿en qué? Nuestros pensamientos. En vuestra mente, sí señora. Entonces, fue ahí donde ocurrió el daño más brutal. Es aquí, ya hablamos de la cabeza, y va a pasar algo con otra cabeza. Bueno, siguiente. Quisiera, ¿se puede leer un versículo para la anterior gráfica? Devuélvelo, porfa, sí. Está en Romanos capítulo 7. Sí. Para mirar la separación entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Ok. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces creo que hay una separación entre la mente, entre lo que la carne quiere y lo que la mente debiera ejecutar y proceder. Sí. Todo lo que sigue ahí habla de esa separación. En el capítulo 7 de Romanos, desde el 15 en adelante. Sí. Gracias. Siguiente.
Entonces, volvemos otra vez a esas gráficas que Dios por toda la historia nos ha puesto para mostrarnos aquellas cosas que no se pueden ver o entender fácilmente porque no sabíamos qué era. Mucha gente dice, venga, pero yo qué tengo que ver en todo esto, ese Dios tan injusto, o sea, porque yo no sé, yo no siento que soy malo. ¿Por qué? Alguien que lea, por favor, Romanos 3, ya les digo qué pasaje. Creo que es el 10. Sí. Dámoslo desde el 9, por favor. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sigue. ¿A dónde? No. Permítame, yo leo esta versión. Dice, ¿qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos son igual, se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora. Y la víbora siempre en todas las metáforas, ¿sí? Porque es una sabiduría, no lo olvide. Y su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Hasta ahí, démoslo hasta ahí. Entonces Dios nos muestra en la historia este tabernáculo que levantó para hacer una gráfica al hombre. Estaba en medio de los pueblos, si usted observa, el pueblo judío, estaba en la mitad para que fuera visible, que ellos lo pudieran ver constantemente y además tenían unas reglas para hacer de esta manera, para ubicarse en aquí y allí. Eso no era como a mí me parezca, ¿cierto? Entonces fíjese que hay otra que muestra que ese lugar tenía 3 partes, ¿sí? 3 partes. El atrio, que es afuera, exterior o visible, pero adentro de esa tienda que se ve hay 2 partes. Hay una que está dividida por un velo, ¿sí? Y entonces se ve que hay una separación allí. Él mostraba con esa gráfica esa separación que había ocurrido, hablando del ser, por qué ese tabernáculo es la representación del ser, ¿sí? Es la representación del ser, de un tabernáculo que él iba a levantar. Entonces podemos observar que hay dos compartimientos, ¿cierto? Adentro. Entonces ellos solamente podían tener acceso a esta parte, pero no podían entrar allá, al lugar santísimo. Entonces, atrios, lugar santo y santísimo, donde no se podía entrar y no se podía ver. Siguiente. Ese es el velo, el famoso velo. Y como nuestro Dios es un Dios de gráficas, ¿qué será ese velo? ¿Cuál sería esa separación? ¿Qué separaba o qué era lo que quería mostrar con ello? Siguiente. Te fijas, el sacerdote hacía sus oficios a este lado. Habían 3 cosas que tenía que hacer diariamente. Ponía el velo, no podía pasar, perdón, estaba el velo, no podía pasar. Y él hacía sus oficios a este lado, ¿cierto? ¿Separación de qué? ¿Qué es lo que separaba? Siguiente.
Fíjese que allá adentro también hay 2 ángeles. ¿Qué le recuerda? El huerto. El huerto. Bien. Él siempre mostrando con las mismas gráficas, ¿sí? Entonces no podían entrar allí. No podían entrar. Tal vez algún día podamos entender mejor qué era eso allí, porque fíjese dónde están las tablas, dentro de esa urna. ¿A dónde puso Dios las tablas? Después, ¿o cuál era la promesa? En la mente. ¿Y en dónde más? El corazón. En el corazón. Entonces, ¿qué representará esa urna? Ya dijimos que eso está hablando del ser, ¿cierto? Entonces había una separación y no se podía traspasar allí. Solamente podía entrar el sacerdote cuando hiciera el sacrificio, entrara con sangre para no morir, ¿cierto? Y ahí bajaba, hablaba, descendía la gloria, podía hablar y él salía con un mensaje para el pueblo. Cuando salía, ¿qué decía? ¿Cuál era la frase que decía? Paz a vosotros. Muy bien. Muy bien. Paz a vosotros. Estaba diciendo, con paz a vosotros podéis vivir por un año más. He salido porque el riesgo era morir allí adentro. Era la misma presencia de Dios. Siguiente. Pero pasó algo. Escuche bien. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En el mismo momento del sacrificio, cuando está el Señor en la cruz y muere, sucedió eso en el templo que había en ese momento en Jerusalén. Pero no solamente allí. ¿Dónde más se rasgaría el velo? ¿En dónde más se debió rasgar el velo? En mi ser. ¿Perdón? En mi mente. Exactamente. Dentro del ser también se rasgó el velo. Lo cual quiere decir que esa obra que el Señor fue allí a hacer tiene una amplitud muy grande, ¿cierto? Dios propuso que Él cumpliera su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? He aquí yo vengo a hacer tu voluntad y la voy a hacer en mi cuerpo. Entonces dice la escritura, escuche bien, que dice Hebreos 10. Alguien que lea, o no lo voy a leer yo. Hebreos, denme un segundo, por favor. Hebreos 10:20. Creo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Es 20? 10:20. Pero leámoslo desde el 19. Escuche bien. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad. Hoy estoy leyendo esta versión, que lo dice más bonito, ¿no? En el santuario. Ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario. ¿Por qué libertad? ¿Antes entraban con libertad? ¿El sacerdote entraba con libertad? ¿Cómo entraba? Por miedo. Hay una cosa impresionante que no cesaba. El terror más horrible ha existido desde el huerto. Entraba con temor. Pero ahora dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo.
es decir, de su propio cuerpo, de su carne, de su humanidad. Entonces, cuando se rasga ese cuerpo con la muerte, que se rasgó, La separación que había. se ha quitado, se ha quitado, ha terminado. La amistad con Dios. Todo. Y entonces, ahora, ¿cómo estamos? Si en esa humanidad mató las enemistades, ¿qué apareció entonces? Siguiente. Fíjense que el velo se rasga de arriba hacia abajo, ¿cierto? Quiere decir que es una obra que empezó de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra. Cuando él estaba muriendo, toda separación estaba terminando. En ese cuerpo estaban muriendo, estaba quedando allí todas las enemistades, muertas, muertas. Siguiente. ¿Qué aparece? La paz, la reconciliación. La reconciliación, muy bien. La paz. Mediante la cruz, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo y mató en ella las enemistades. Ya no hay nada de eso. Todo terminó. Terminó. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Cómo podríamos ver entonces qué pasó allí? Siguiente. ¿Qué tenemos ahora? Luz. Muy bien. ¿Cómo está esa mente que estaba en confusión, en una enemistad, apartados, en tinieblas, confundidos? Ahora tenemos una mente iluminada. Entonces tal vez podemos entender mejor frases como tenemos la mente de Cristo. Segunda de Corintios 4:6, porfa. ¿Lo Tal leo? vez sabía leerlo desde atrás, espérate un poquito. Sí, leámoslo desde el 1. Leámoslo desde el 1. Énfasis 6, por favor. Segunda de Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escuche, lo voy a leer en esta versión, por favor. Dice así: por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseando el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo o en la cara de Jesucristo. Por eso, ¿por qué la humanidad del Señor? ¿Por qué? Porque la humanidad se hizo, es decir, todo aquello que no se veía o no se entendía, se hizo visible en un cuerpo. Y toda la obra se llevó a cabo en un ser real, verdadero, humano. ¿Sí? Toda esa obra para poder entender desde el comienzo cómo un hombre puede nacer, crecer, formarse, depender, todo lo demás. Y llegar y decir, someto mi voluntad. Llevar a cabo la voluntad de Dios. Para volver a crear una humanidad a partir de un hombre que tiene una naturaleza sin pecado. Entonces entrega su vida para pagar y reconciliar. Y que esta historia termine. Blanca. Jacqueline. Jacqueline. No, es que en la anterior diapositiva siento que lo que pasó allí cuando se rasgó el velo es que fueron quitados los querubines para que yo pueda volver al huerto y estar ahí. Ya me mostró el camino para regresar al huerto. Okay. Hernando. Pensaba en qué fue lo que se quitó cuando se rasgó el velo, lo que decías ahora. Pienso que lo que fue quitado fue lo que estaba impidiendo en la mente, en el corazón del ser humano, que pudiera conocer y entender y así poder obedecer la voluntad de Dios para con él. Pero eso solamente es posible para los que creen en Jesucristo y su sacrificio. O sea, la obra ya está, pero es necesario creer en esa obra para que esto se dé. ¿Quién más? Están muy callados. Se acabó el opinadero. ¿Saben una cosa?
¿Qué se restableció entonces otra vez? Que ya no está dividido. La unidad mía con Dios. La mente, la comunión. Se estableció algo. Otra vez. El reino. Ese reino no se dividió. Por eso habla de la humanidad de Cristo. Todo el tiempo. El que niega la humanidad de Cristo está negando todo. Dice, es un anticristo, dice las Escrituras. Porque en la única parte que se podía ver toda esta historia manifiesta era en la carne, en lo visible, en lo tangible. Tuvo que hacerse materia también. Eso es que la palabra se hizo carne. Aquello que no podíamos palpar, ni ver, ni entender. Se tuvo que hacer carne para poder restablecer absolutamente todo. Y dijo Hernando, ¿qué se quitó entonces? ¿Y qué se estableció? Pues se quitó una imagen dañada que separaba. Realmente es un pensamiento contrario. Una imagen que no era. Y se estableció una. La imagen de Cristo, del mismo Dios. Por eso tenemos la mente de Cristo. Porque vamos en construcción hasta alcanzar esa misma estatura. Pero ya es un hecho que a partir de haber oído el mensaje que es el evangelio, porque es un mensaje para que el oído se abra y la persona pueda tener fe. Entonces ahí se manifiesta la justicia. Y ahí sí, por fe y para fe, porque es necesario que el justo viva por la fe. Y no mi fe, sino la fe de Jesucristo. Te voy a leer esta escritura en un segundo, por favor. Porque realmente aquí el único que puede recibir toda honra es el Señor. Dice así, escuche bien, Romanos 3. Pero ahora sin ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo. Dios hace justos a todos los que creen. Yo vuelvo a leer eso. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia y gloriosa y gloria de Dios. Pero Dios, la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Gálatas. Es necesario leer estas escrituras porque es necesario darle honra a nuestro Señor. Dice así, Gálatas 2:16. Escuche bien, por favor. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo
de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Yo va. Es que quiero leerlo en Reina Valera por asuntos de fe. Ok. Por asuntos de fe. Entonces, usted leyó desde el 10 y 15. 16. 16. Y luego el 20. Sabiendo, voy a leer esto por asuntos de fe. Sí. Porque hay traducciones que me involucran como si la obra fuera mía. Sí. Entonces, hay que mirar, es que la obra no es mía. Nosotros judíos de nacimiento, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No por la fe en Jesucristo, sino que somos justificados por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es que ese es un versículo realmente grandioso en donde me ubica que toda el 100% de la obra es de él, aún la fe que profesamos que fue puesta en nosotros como don, ¿cierto? Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si estoy bajo la gracia y vuelvo otra vez a la ley, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Jacqueline, ¿quién levantó la manita? No, es que recibí 3 mensajes diciéndome que no se escucha nada de lo que yo hablo. Ahora sí. ¿Sí se escucha o no? Sí, sí. Ah, bueno. No, es que, pues, o sea, eso le rompe a uno la cabeza totalmente porque pensaba que en el huerto solamente podían estar los justos delante de Dios. Y Adán y Eva estaban ahí, pero fueron echados del huerto porque ya no eran justos delante de Dios. Pero cuando el velo se rasga, cuando Jesús muere y se rasga el velo y resucita, me abre el camino para que yo regrese al huerto, porque ya soy justa, justificada por su sangre. Y eso pues es maravilloso, creo, para mí entender eso. Me alegra. Lo más lindo de todo esto es que esta historia, uno diría, bueno, de hecho ayer lo hablaba con alguien, porque como que no se ve nada. A veces, como que no se ve nada. Pero ¿saben una cosa? Estamos viviendo un momento de la historia maravilloso, pero maravilloso. Yo creo que a uno todo esto le sirve para entender mejor muchas cosas. Sobre todo para empezar a ver que mi mente, al estar ya conectada, iluminada, realmente puedo empezar
a tomar unas decisiones mejores, diferentes. Pero usted no se pregunta por qué esto, digamos, este juicio antes, porque va a haber un juicio final. ¿Qué va a pasar allí? Hoy yo pensaba leer Romanos 5, a medio risa, en este instante, y yo lo leyó. Pero hay una parte de Romanos 5 que quiero volver a leer, porque es que ese pasaje es muy lindo. Realmente ahí se muestra toda esa obra, ¿sí? Pero fue así como el Señor lo quiso poner de entrada. Es un poema, realmente. Sí, realmente es impresionante lo que dice todo Romanos. Permítame un segundo, ya le dijo cuál es el versículo que quiero. Leamos desde el 6. Segundo. Dice, pues, cuando nosotros éramos incapaces de ¿salvarnos de qué? Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho algún bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Escuche bien este último versículo que era que quería leer. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Parece que va a haber un castigo final, un momento, un juicio final. Primera de Juan 4:16. Mire para qué todo esto anticipadamente, escuche. Creo que hay que leerlo un poquito atrás. Leamos desde el 13 hasta el 17. Hernando, ¿lo quiere leer, por favor? O 18, pero énfasis 17, por favor. ¿Me repites la cita, por favor? Primera de Juan 4, lo vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18, pero el énfasis está en el 17. Ok, primera de Juan 13 al 18. Okay. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Para un segundo ahí, por favor. Vuelve a leer el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué notan allí? En esa frase. Que primero tenemos que conocer y qué más. Y luego creer. Muy bien. No es suficiente con saber que Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo y todo el mundo lo repite.
Pero ¿qué es necesario saber según ese texto? Creer. ¿Qué pasa en nosotros según ese texto? Dos cosas. Lo voy a leer en El esta amor versión. que Dios nos tiene. Dice, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Así es de que el amor no es solamente para saberlo, sino para creerlo. Creer. Entonces, ¿qué es creer en el amor de Dios? Verso 17, énfasis. De Hernando. todas maneras, veo un ejercicio, una práctica de aquel que dice que conoce y que sabe del amor de Dios. Para decir que conoce y sabe, es porque, y cree, perdón, conoce y cree en el amor, es una práctica, eso no es, como le dijera yo, eso no es por saberlo solamente, sino que yo tengo que practicar. Para yo creer en el amor de Dios, es porque realmente ha habido un ejercicio en el cual yo me he visto involucrado, en el cual estoy, en el cual me suplo, en el cual he vivido. No son letras, realmente esto que está acá no pueden ser solo letras. Pues yo, si pensamos un poquitico en lo que vimos esta mañana, ¿cierto? Parece que no es una cosa de un segundo. Para llegar a conocer, pero además creer el amor, ¿sí? Creo que se necesita haber pasado por ese proceso de todas esas gráficas. Entonces eso se llama una experiencia personal, ¿sí? Por eso esta mañana fue relevante lo que el hermano Pedro leyó por la pregunta que él había hecho. Bueno, tal cosa y tal cosa. Pero si no hay prueba, no hay ejercicio. Si no hay ejercicio, no hay madurez, no hay el estar firme y seguro en algo. Porque es que la prueba de todo eso es la prueba. Que si no hay el ejercicio en la vida diaria, ¿yo cómo voy a creer en el amor? Pues lo sé. Yo sé que mi mujer me ama, pero vive en España y yo aquí. ¿Eso de qué me sirve? Pues si pensamos un poco más también, Joa, una persona que no haya visto la obra que Dios llevó a cabo durante toda la historia, ¿podría hablar de amor y decir que entiende o que conoce? Yo creo que no, eso no existe, por favor. O sea, eso no es posible. Si uno patina, que digamos está en el camino y va y a veces como que duda, ¿será que Dios me la quiere dedicar o qué es lo que pasa? Porque a veces no creemos en el amor de Dios. Pero mire el verso 17, ¿para qué se debe conocer y creer? Escuche bien. Verso 17, Hernando, por favor. Sí, quería decir antes que lo que estaba diciendo Giovanni, pues pienso que no es solo teoría, sino hay que tener práctica también para poder vivenciar ese amor a través de la vida personal de cada uno. Bueno, el verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escuche bien ese versículo, por favor. Otra versión. Voy a leer la mía. Y alguien, si tiene otra, por favor, lea. Escuche bien. De esta manera se hace realidad. Escuche. De esa manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Entonces esto es un proceso, ¿cierto? Al vivir en Él, no fuera de Él, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Por qué vamos a tener confianza el día del juicio?
según lo que vimos hoy. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Porque ya se cumplió. No, yo digo por la obra de Cristo y pues porque estamos totalmente, creemos totalmente y fielmente a lo que allí pasó, a la justicia que se hizo y a lo que se restableció a mi favor. Muy bien. Pero es bueno aclarar que Pedro fue aclarando el tema desde el comienzo hasta el fin. Iba oscuro hasta que llegó a la luz. Porque primero es como si yo estoy involucrado y yo soy el de la vuelta. Es porque él ya hizo justicia. Porque la justicia fue plena, completa. Entonces yo empiezo el desarrollo dentro de eso que ya se hizo, ya se desarrolló, ya se realizó eternamente y una sola vez y para siempre, ¿cierto? Entonces ahí es donde la plenitud y todo lo demás se alcanza. A partir de algo ya realmente hecho, donde está lo que dice el versículo 17. Entonces, ¿hay condenación para mí? ¿No? No, Señor. No, Entonces estaré seguro y convencido el día del juicio. Para eso es el amor. Escuche bien. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué hizo? Dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Realmente en qué creemos nosotros? ¿Qué es lo que encierra y globaliza todo esto? Que es lo que estamos viendo acá en Primera de Juan. Ese versículo en realidad me está diciendo que yo tengo que creer en el amor. De tal manera amó Dios al mundo que mire todo lo que hizo y desarrolló. Para que el día del juicio yo vaya ya confiado, tranquilamente. Ya uno pagó por mí. El justo por esta injusta, entonces yo voy allí tranquila el día del juicio. Yo no voy a tener temor. Voy a estar confiada realmente para ese día, porque puse mi confianza en la fe de Jesucristo, que Él fue el que hizo la obra. Entonces yo estoy poniendo mi confianza en la obra de Él. Sí, es muy lindo que nosotros podamos entender después de todas estas enseñanzas que nosotros no vamos a completar la obra, que nosotros estamos haciendo obra para salvación. Porque eso es interesante, que a uno en muchas partes le meten el rollo del temor, del susto, del cuide esto, cuide aquello, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Cuando lo que se trata es de vivir lo que ya está. Eso es como repetir, ¿cierto? Es vivir lo que ya está, que ese sí es el proceso de nosotros, que es el proceso de santificación, producto de lo que yo creí. Yo creí en Cristo como mi Señor y Salvador. Bueno, lo hice y no entendía mucho. Está bien, no entendía mucho. Pero en la medida que uno va escudriñando la palabra, el proceso de creer en el amor, de santificación, de creer, sí, también en el perdón que ya recibí, en el que puedo dar, ese es el proceso que nosotros estamos viviendo acá sobre la faz de la tierra. Es el proceso al cual nos lleva a estar absolutamente confiados para el día del juicio. Confiados, nosotros vamos a entrar, esto no es de nosotros, vamos a entrar ahí para allá por donde tengamos que entrar y tranquilos y seguros porque hemos entendido el proceso, porque hemos vivido el proceso, porque nos hemos hecho parte, nos hemos hecho parte de una obra completa y realizada totalmente en favor nuestro. Nosotros lo que estamos haciendo es como en el huerto hacia Adán, estira la mano y coma del fruto. Eso es lo que nosotros hacemos, es alimentarnos de algo que ya está hecho en favor nuestro. Es lo que yo entiendo de lo que significa todo esto que estamos viendo de la justicia de Dios. No tenemos que hacer ninguna obra porque entonces nos estamos devolviendo a la ley y hacemos nula la obra del Señor. O sea, no estamos dando, como dice Gálatas, ¿quién los fascinó? Que habiendo comenzado por la gracia vamos a terminar otra vez en la desgracia, en la ley otra vez, a tratar de hacer. Entonces, ¿en qué hemos creído? ¿O en qué hay que creer?
en la justicia, en el perdón, en la reconciliación. ¿En qué? ¿Realmente en qué? En el amor. Muy bien. Realmente, de tal manera amó Dios. Eso tiene que ser un emblema en nuestro corazón. Amó Dios. Que todo lo demás se quille hasta la Z. Y ahí sí enumere todo lo que usted quiera. Pero lo que nosotros debemos creer es el amor. Por eso lo dice Primera de Juan, otra vez lo leo. Escucha. Así que hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. El amor de Dios se conoce y se cree, pero con propósito, para que el día del juicio tengamos absoluta confianza. No 18. arranquemos a correr. 18. Hernando. Sí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo voy a leer esta versión, escucha. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor, castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Egna tiene levantada la mano. Sí, Egna, porfa. ¿Me escuchan? Sí. Estaba pensando que esta semana precisamente coloqué una pregunta en el grupo y era de acuerdo a Primera de Romanos 1:16, Romanos 1:16, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y pues en verdad hoy siento que esa pregunta fue más que respondida, ¿no? Porque ¿qué es ese creer? ¿Creer en qué? Entonces muchas veces uno cree que no, bueno, yo creo en el Evangelio y sé que Dios y sé que Jesús pues murió, resucitó y fue ascendido y pues no trasciende, ¿cierto? Esto queda como en una simbología. Muchas veces en otras comunidades simplemente, bueno, yo me cierro los ojos y empiezo a sentir que estoy allá en la cruz y me arrodillo ante la cruz y bueno, uno hace muchas cosas que sinceramente no pasa nada porque sigue siendo uno igual. Pero cuando uno aprende, y me siento totalmente privilegiada de estar en esta comunidad porque el Señor me ha traído esta palabra de vida, en donde siento que esto que Él hizo fue el plan de Dios perfecto para mí, para yo poder entenderlo y saber qué es lo que realmente debo creer. Y es en esa obra de amor que Él tuvo para conmigo, para que mi mente volviese a ser como la de Adán, perfecta, para que volviera a tener esa luz. Y quiero leerles Romano 2:16, hablando del juzgamiento, de la juzgamiento, ¿se dice? Final. Juicio. El juicio. Y dice, perdónenme un segundo, ya se los... Dice así en el TLA, dice, la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Entonces, me parece muy bonito ver que Él va a juzgar es algo que está en mi mente, que no es solamente porque yo crea en que Él hizo la obra, que Jesucristo hizo la obra, sino
¿En qué estoy haciendo para que mi mente pues pueda vivir esa luz que ya está en mí? Entonces me parece algo muy lindo, en verdad, poderlo vivir y poder entenderlo, porque realmente creo que muchas personas no lo entienden y por eso no lo logran hacer, no logran entender todo esto que hoy Dios nos regala. Pues realmente yo me tomo la libertad de decirlo, creo que no lo entendemos, ¿sí? Porque como debiera ser, ¿sí? No que no haya entendimiento, porque sí, vamos entendiendo y creciendo, pero yo pienso que es un proceso, como estábamos viendo, para llegar a entender. Por eso a veces se hace necesario, y dijo Pablo una vez, dijo, pues yo les vuelvo a repetir las mismas cosas, pero para ustedes es bueno, ¿sí? Y además es seguro. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a ver estas cosas y va entendiendo uno más. Yo creo que todo el mundo ha escuchado que condenados y que salvados y que no sé qué, pero cuando uno empieza a mirar más allá, ¿qué es eso? Pues que estábamos, ¿qué era eso de estar condenados? ¿Condenados de qué o por qué? ¿Sí? Y llegar uno como a entender más ampliamente todas esas cosas hace que el entendimiento se abra y entonces uno pueda comprender mejores expresiones o mejor entender las expresiones que hay en la Biblia, que a veces uno dice, ¿y esa frase qué será? ¿Qué significa eso? Entonces esto hace que se vaya ampliando, que uno pueda ver más claramente, como si tuviera más luz, ¿cierto? Es como cuando usted se acerca al bombillo y entonces ya, ¡ay!, ya puedo leer mejor, ¿sí? Pero si usted está lejos de la luz no puede ver muy bien. Ahí ve algo y más o menos lo entiende, ¿cierto? Hay como que hay una sombra, hay como que veo algo, pero en la medida que uno se acerca, va viendo más claramente. Entonces, por eso dice que esto es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, para que no nos sintamos como que la tenemos toda, dijo Pablo, sino que vamos en un proceso siempre. Por eso los procesos son, primero, reales, segundo, respetables, y tercero, hay que aprender mucha paciencia con ello, porque a veces no entendemos por qué aquel no entiende, pero hombre, pues muy seguramente está embolatado, quién sabe qué, y no se acerca a la luz, pues entonces la luz lo tiene viendo como sombritas, así porque está muy lejitos, pero en la medida que se acerca, empieza a ver más claramente, y eso es lo que nos ocurre cuando repetimos este tipo de enseñanzas, o ampliamos más bien, porque hay muchas cosas que seguramente ya las sabemos, otras son nuevas, otras se afirman mucho más, y hace que podamos desarrollar más y afirmar esos conocimientos que tenemos y que no se queden ahí como en el tintero, ¿sí? Porque esto sí que es importante. Aprender este tipo de cosas no es solo para saberlas. Ahora sé más y sé harto. Y bueno, ¿y qué se haga con saber harto? Mientras realmente no empecemos a ponerle seriedad y responsabilidad a esto que Dios nos está enseñando, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido que Dios me diga hoy que se me iluminó la mente? Que ya no está en tinieblas, que ahora puedo ver, que ahora el reino no está dividido, que ahora me sacó de uno de tinieblas y me ha metido a uno de la luz. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa que me esté diciendo hoy que yo debo estar confiada en el amor de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué será lo que me quiere decir? Que no se quede en solo letra, ¿sí? Que realmente, como decía Edna ahorita, que no sea solamente, ay, sí, como el simbolismo y ya, y tenemos un problema y corra nuevamente a nuestras propias formas de hacer las cosas, sino que realmente entendamos que Dios nos está dando herramientas, nos está conformando y está estableciendo en nosotros ese mismo carácter del Señor Jesucristo, ¿sí? Y para eso, perdónenme un segundito los hermanos que tienen levantada la mano, ya les doy, sino que es que quiero concluir con eso porque es muy importante. Aquí hay algo muy interesante en esto. Nosotros hemos llegado hasta este momento que el Señor muere y no hemos hablado de la resurrección. Y me refiero a esta enseñanza. Perdón. Pero es muy importante tener en cuenta que la obra no terminó allí en la muerte solamente,
sino que ha habido una resurrección y eso qué significa para nosotros, ¿sí? Y no solamente eso, sino que hay una ascensión, porque el evangelio está conformado por vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces no podemos dejar de un lado y obviar resurrección y ascensión. ¿Por qué? Porque ahí no terminó. Esta es una historia grandiosa y nosotros estamos dentro de la historia. En la actualidad estamos viviendo un pedazo de la historia y por supuesto estamos en la resurrección y vamos en la ascensión. Entonces, estos conocimientos no son para guardarlos, ¿sí? Yo sí hago el énfasis porque es muy importante que sepamos qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da. Milena. Jenny siempre dice que hay que darle forma o darle sentido a ciertas frases. Y una frase que se me viene en este momento a la mente es que ya mi ciudadanía no es de este mundo. Pero pensaba en esa frase ya cuando yo ya iba a estar muerta y por allá en el cielo, pero hoy en día toma otro sentido, otro valor esa frase. Yo ya tengo otra ciudadanía y la estoy viviendo. Pero también me da también esta enseñanza y estas enseñanzas que hemos venido recibiendo, amor por esas personas que también están en la oscuridad, así como estaba yo, para poderles mostrar realmente la obra, el evangelio, para que también vivan este proceso que lo estamos viviendo nosotros. Y también por las personas creyentes que viven como vivía yo, con temor, con angustia y sin libertad. Entonces esto me lleva a una responsabilidad grande con las personas creyentes, pero también con las personas que en este momento tienen en tinieblas su mente. Nubia, Nelcy. Gracias. Es que estaba viendo lo que Jenny decía está respaldado, digamos, por estas escrituras. Está en Romanos 5, que habla, y creo que ustedes ya lo leyeron hoy, ¿cierto? Pero quería mirar en esa parte, cuando nosotros vamos en ese proceso, en las pruebas que nosotros tenemos, es donde nosotros realmente debemos afirmarnos en la escritura y, como dice en Santiago, pidiendo sabiduría, ¿cierto? Para que nosotros podamos estar como tranquilos, porque ¿quién nos da la tranquilidad, la paz? Solamente el conocer estas cosas. Entonces, mira, también mirando primera de Juan, que dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andamos como él anduvo? Pues solamente realmente conociendo estos tesoros tan lindos, estos secretos bien guardados para que nosotros podamos unificar ese reino, esa mente, o sea, que realmente sea coherente y que podamos ser luz para otras personas. Excelente, me gusta. Muy bien. Jackie. Milenita decía algo que a mí también me ha causado, pues las frases que uno dice, ¿no? Por ejemplo, Dios quitó mi temor. ¿Cuál temor? ¿El temor de qué? Mire que cuando comenzamos nosotros hoy, dice que Adán sintió muerte, vergüenza y miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué miedo era que él tenía? Y pues obviamente miedo al castigo. Obviamente el miedo que él tenía era el miedo al castigo. Y Milena tocó algo muy importante, el creyente que vive teniendo todavía miedo al castigo. Pero es que eso sí es una consecuencia de cómo fuimos enseñados, de cómo fue instaurado el evangelio en estas tierras. Y luego después viene las iglesias
cristianas que también instauran miedo al castigo en las mentes porque es la forma de mantener sometido al pueblo. Entonces, es realmente una bendición poder entender esto, que no, o sea, quitar de verdad el temor en mí, y es una responsabilidad grandísima con el que es creyente y con el que no, el miedo, porque eso Gracias. somete terriblemente. Gracias. Nubia. Cuando Jenny hace la pregunta que qué es estar en el huerto y qué estar fuera del huerto, ¿cierto? Entonces Dios hace una primer casita para habitar en ella. Y pues el hombre desobedece y dice, no creyó a lo que Dios le dijo de la palabra, no comas, y comió. Entonces quedó separado y muerto, ¿cierto? Ya no tiene la misma semejanza del Padre, o sea, en el sentido de que la naturaleza de Dios es santidad. Entonces él dejó eso, o rechazó en cierta manera, quedó asolada esa casita contaminada, ¿sí? Y ya no está en santidad. Entonces el espíritu sale de él, ¿cierto? Y queda muerto y separado. Y luego entró otro hombre en la historia, ¿cierto? Y sopló también en él el aliento de vida. Y él es un ser vivo, también como Adán, solo que Adán se murió. Él también fue probado de la misma manera, solo que él dijo, no, yo no voy a comer del pan porque no solo de pan vivirá el hombre, yo no voy a tentar al Señor mi Dios, y bueno, no, solo a mi Dios adoraré. O sea, él sí citó las escrituras, él sí creyó en la palabra que Dios le dijo y se mantuvo vivo. Por lo que dijo Jenny que leyéramos Hebreos 9, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces en Éxodo el propósito siempre ha sido el mismo, ¿cierto? Me harán un santuario para yo habitar en medio de él. Y todo su ser, como dice primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Ese santuario, ese velo que se rompió, pues afortunadamente para nosotros volvió a ser uno solo, o sea, volvió a el espíritu de tener vida, gracias a nuestro Señor, vuelvo lo aclaro, y vamos en ese proceso otra vez de santidad, por eso nombro la santidad, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a medida que renovamos nuestra mente con la palabra y meditamos en ella. Y todavía pues falta el otro velo que está a la entrada, que es el del cuerpo, para que seamos a semejanza, dice ahí, al final, porque el reino se acercó, ¿cierto? Pero falta que se establezca para que seamos, hemos sido perfeccionados a la estatura del varón perfecto para llegar a esa perfección o semejanza, pues, plena. Entonces, para que él pueda lo mismo, habitar en esta casita, que de hecho ya está habitando, gracias a nuestro Señor, pero ya sin ira, sin vergüenza, sin el temor, sin estar en confusión, como quedó Adán. Y porque, o sea, y así podemos creer y conocer el amor, ¿cierto? Entonces, gracias a la reconciliación que él hizo, tenemos la paz que no entiende el mundo y que no se puede entender porque esa es la paz, eso es en nuestra mente. Pero también es nuestra responsabilidad que cada uno lo hagamos, o sea, en la comunión, en nuestra comunión, ya sea pues en el estudio, en entender, en meditar, en todas estas cosas, en tener esa experiencia personal. Gracias, muy bien. 10.000 verdades en un momentico. Hernando. Bueno, yo quisiera entender la última frase mejor de Primera de Juan
4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Me quedaba pensando, pues como Él es. Hablando de justicia, pues Él es justo. Así somos nosotros, se refiere a pues a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Él. Por Él somos justos como Él. Pero también como Él es, Él es amor, Él es todo, pero nosotros somos eso. Entonces quería entender como mejor, no sé si me equivoqué en la apreciación. Permíteme leer esta escritura. Espera, Jenny, hace un par de preguntas bien interesantes que él mismo contesta, gracias a Dios apenas y hablando, claro, la responde. Pero la invitación que hace Hernando es precisamente esas preguntas a escudriñarlas, a trabajarlas, que eso nos lo tiene que contar el mismo Señor a nosotros. Eso es interesante. Lo que dijo Nubia y habló del cuerpo, que todavía tampoco hemos tocado cositas como el primer velo, eso también se necesita conversar, pero son cosas que se dan producto de estudiar la escritura. Eso es muy bueno, Hernando, y gracias por sus preguntas. Nubia dijo, vamos siendo santificados, ¿cierto? Dijo el Señor Jesús en Juan 17, dice, yo me santifico también, ¿sí? Y uno diría, ¿cómo así si Él no pecó? Entonces mire esto. Yo me santifico en ellos. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero qué es eso? Porque siempre asociamos eso con pecado. Entonces, yo lo santifico en el nombre de Dios, dice Él. ¿Sí? Y lo santifico en la verdad. Entonces, es volver a la naturaleza correcta. Nosotros estamos volviendo a la naturaleza correcta, no porque nos falte, digamos, ya somos creados, escuche esto. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, casi nadie, ¿no? Creados según Dios, escuche, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, pareciera, hablábamos ayer, que no ha pasado nada. A veces como que no se ve que mi vida avance nada. En la medida en que se renueva el pensamiento de lo que estaba diciendo Nubia, vamos en crecimiento hasta que esa imagen también en nosotros se va a ver como se ve en el Señor Jesús. A eso se refiere, somos como Él, tenemos la mente de Cristo. Vamos en crecimiento, en desarrollo, ¿sí? No que no sea. Yo siempre digo, uno no dice, cuando ve un bebé, uno no dice, ay, casi una persona. ¿O sí? No, él es una persona. Que sea chiquito y vaya en desarrollo hasta alcanzar la adultez, sí, pero él es una persona. Eso somos nosotros. Ya somos creados en la justicia y santidad. Que alcancemos una estatura de madurez, eso es distinto, ¿sí? Entonces, por eso lo aclaro, porque me parece muy importante, muy interesante. Y también me parece muy importante que con una enseñanza como la de hoy, nos vayamos a meditar mucho, a pensar mucho. Y quería dejar esta frase para que tal vez nuestro corazón pueda decir, gloria a Dios por esto. ¿Me pones la última, porfa? Creo que hoy podríamos entender mejor por qué Él en esa cruz dice esto. Consumado es, todo terminó. Pero eso no solamente para saberlo, como dijo Edna. Es que necesitamos creerlo, que todo terminó allí. Y que gracias a Dios, después de la resurrección y que se cumplió la promesa y ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros para que podamos desarrollar lo que pasó allí en la cruz en cada uno de manera personal. Y podamos vivirlo y podamos gozarlo y podamos disfrutarlo y podamos experimentar realmente esa obra terminada en mí y podamos experimentar
todo lo que pasó en la cruz. Entonces, cuando uno empieza a leer, quiero que usted centre su cabeza en esta frase que le voy a decir. El hombre en el huerto debió creer, confiar en ese amor del Padre. ¿Sí? Que si él me está diciendo estas palabras es así. Cuando vemos el final, está volviendo a decir, toda la obra que hizo el Señor Jesús es para que usted cuando vaya allá ahora pueda confiar en el amor del Padre. Fíjese cómo Dios es perfecto, Dios hace todo maravilloso. Así empieza y así termina. Dios es tan exacto en las cosas, tan real, tan veraz, a veces me impresiona esa sabiduría de él, de que uno dice, Dios mío, ¿cómo es esto? Como que uno dice, uy, Señor, como que no se le escapa nada. Que empieza, si ese hombre allá en el huerto hubiera creído el amor de Dios, créame que no hubiera pasado eso. ¿Sí? ¿Qué creyó el Señor Jesús cuando estaba siendo tentado? ¿En qué creyó todo el tiempo? ¿En qué creyó cuando fue a la cruz? Que lo iba a resucitar. ¿Saben qué? Padre. Sí. Él dijo, si mi papá dice, él estaba tan convencido del amor del Padre, él nunca lo dudó. Nunca, nunca, nunca. Estaba tan absolutamente convencido y él nos quiere llevar a eso. Por eso dice, cuando usted vaya allá, usted ya va a estar perfeccionado en el amor para tener confianza el día del juicio, en el amor del Padre, en que entregó todo, de tal manera amó que entregó. Eso nos tiene que entrar aquí y darnos una certeza absoluta cada día cuando tengamos nuestros problemas cotidianos, de no olvidar el amor del Padre. Él me ama realmente, se preocupa por mí, sabe lo que estoy sintiendo, sabe lo que me pasa, sabe por lo que estoy pasando. El amor del Padre me va a dar la salida de esto. Ese amor que Él tiene por mí, no es que soy indiferente, a mí qué me importa, mire cómo soluciona, ¿para qué me metió en eso? No, ese no es el amor del Padre. El amor del Padre es uno que a pesar de todo hizo justicia porque no la dejó pasar por alto, la pasó por alto en nosotros, pero uno siempre tuvo que pagar por ello. Pero Dios abrigó el pecado del mundo. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Esto es una historia de amor. Entonces es algo que tiene que entrarnos acá. Que ese hombre allá en el huerto no confió en el amor.